Diputado Nacional Fabio Kettlach, primeramente muy buen día y bueno, estamos aquí con Pampa Gringa para bueno, charlar un poco sobre varios temas, pero principalmente queríamos charlar sobre lo que tiene que ver con un tema que está en la agenda, digamos, que es el trigo, la variedad HB4, un poco profundizar sobre este tema porque hay por lo menos mucho debate sobre el mismo, digamos. Y bueno, sabemos que ustedes estuvieron presentes en una conferencia donde, bueno, se trató este tema y, bueno, queremos conocer un poco su visión al respecto. Sí, primero decir buen día, gracias Iván y gracias a la audiencia por dedicarnos este tiempo. Primero decir que haya debate es bueno, digamos, ¿no? Que estemos activos, alertas. Y para que sea mejor, tiene que ser un debate informado, ¿no? O sea, cuando enfrentamos un debate, si lo enfrentamos en base a prejuicios o sin datos, o no estamos dispuestos nunca a aceptar cosmovisiones alternativas, etcétera, el debate no es enriquecedor. Para que el debate nos enriquezca, tenemos que arroparnos, digamos, de la información que haga que ese debate no sea un griterío, que no tenga como vocación imponer uno sobre otro, sino buscar qué es lo mejor en términos comunitarios, qué es la verdad, qué es lo que tiene respaldo, etc. Un poco la visión es una visión que excede lo sectorial, tengo que decirlo. Yo tengo el mundo, se encamina, la economía global se encamina o se debería encaminar, pero se está encaminando con dificultades hacia una economía más carbono neutro por necesidades. Tenemos necesidades de tipo climático, etcétera. Entonces hay un proceso de adaptación de un montón de industrias, ¿no? De la industria de la construcción, de la industria de los hidrocarburos. Hay un proceso adaptativo en parte de la economía global y de la cual, digamos, la industria, la biotecnología como soporte de la industria alimentaria no es ajena en términos de que nos puede dar respuestas de capacidades, generar capacidades productivas que tiendan a cuidar más el ambiente. El evento HB4 desarrollado en la Argentina, en principio, para separar las cosas una de otra, en principio, en términos científicos, es una enorme noticia para Argentina de que un grupo de científicos argentinos produzca un evento de modificación genética de esta característica y que seamos pioneros en el mundo por eso. O sea, desde el punto de vista de la investigación, el paper, la academia, etcétera, es un golazo. Eso sí, creo que no Uh es -huh. ajeno a toda discusión, digamos, ¿no? Y esta reflexión científica fue soportada, en el sentido fue promovida y fue alentada por una empresa que obviamente tiene objetivos empresariales y sabemos, yo no soy un hombre del sector, pero sabemos, obviamente porque nos ilustramos y nos informamos, que el trigo es el cereal más sembrado del mundo, 175 millones de hectáreas. Hay un mercado, un consolidado mercado de trigo a nivel internacional, con distinción de variedades, en la que Argentina es un jugador importante, y la controversia se abre en torno a qué pasaría con los mercados receptores respecto del trigo o de la harina argentina en caso de que Argentina produzca trigo o harina derivado de una semilla genéticamente modificada. Uh -huh. Y abre un amplio abanico, no tiene una sola respuesta, digamos, ¿no? Porque uno piensa, mercados receptores que a su vez exportan productos genéticamente modificados, le va a ser difícil resistir. O sea, Brasil exporta soja genéticamente modificada o usa en su proceso de panificación azúcar genéticamente modificada o aceite genéticamente modificado. Eso por el lado, digamos, de igualdad de trato. Pero por el lado más científico es si los productos, la discusión acerca de si los productos genéticamente modificados generan un perjuicio sanitario, lo tenemos que decir, digamos. No hace falta posicionarse en ningún lado, pero decir que probablemente son los alimentos más controlados del mundo. O sea, los resultados en torno de que la gente que ha consumido alimentos genéticamente modificados no ha tenido problemas de salud, está asociado a la idea del control que tienen esos alimentos, que es muy alto, digamos, ¿no? O sea, no es una casualidad. Entonces ahí tenemos la manifestación de los 109 premios Nobel que se manifestaron a favor de la modificación genética. Bueno, no, yo lo digo al pasar para que los argentinos un poco también nos distendamos. Cuando vamos a Brasil y comemos choclo en la playa, ese choclo que comemos es genéticamente modificado, digo, ¿no? O sea, y la verdad es que hay una agenda que es la sanitaria, en la que hay que sacar los prejuicios, y hay otra agenda que es la agenda ambiental. Y acá es muy importante, porque producir más con la misma cantidad de tierra
y usando la misma cantidad de agua, o sea, aumentar la eficiencia en términos ambientales, es parte del núcleo central de la agenda política del futuro. Y es una de las cosas a las que esta variedad genética tiende. Y la otra cuestión es la cuestión del productor, ¿no? Que también es un eslabón al que debemos cuidar. Nosotros tenemos enorme cantidad de productores de trigo que, digámoslo, voy a poner entre comillas, voy a usar un término que todo el mundo lo entienda, que timbean porque están en zonas de 600 milímetros, 700 milímetros, y este año muchos han perdido su cosecha. Y para nosotros como argentinos no debería ser neutral que un productor de una zona como Carué o de una zona un poquito al norte de Rafaela, donde ya llueve menos, etcétera, pueda producir trigo con alguna tranquilidad de saber que al final de la temporada tendrá trigo, en cualquier caso, para vender, etcétera. Ahora, hay, desde el punto de vista de la comercialización, cuestiones que pueden significar barreras, sí. Y ahí hay un gran tema que es si somos serios y si estamos dispuestos como país, como cadena, como productores, como empresas, si hay un requerimiento de segregación, digamos, de trazabilidad para que el consumidor sepa al final del camino qué trigo está comiendo, etcétera. Argentina debe hacer ese esfuerzo como lo ha hecho con otros productos, digamos, porque es un esfuerzo logístico que va en beneficio del consumidor y en beneficio de la calidad. También para aquellos productores que producen con estándares de calidad más altos reciban un precio mejor. Entonces a mí me parece que el HB4, sintetizando, ¿no? Nos pone en línea con este momento de la civilización de cuidar el ambiente, nos muestra como un país que entre todas nuestras dificultades tenemos la capacidad de generar un hecho disruptivo de esta naturaleza y nos obliga a ser mejores, a gestionar mejor nuestros activos naturales y nuestras potencialidades, digamos, nos obliga. Y me parece que nosotros tenemos que ir más por el lado del desafío, de aceptar esas dificultades y superarlas, que por el lado del bloqueo, digamos, ¿no? Cada vez que hay un hecho disruptivo tecnológicamente, siempre la política se debate entre si lo gestiona o lo bloquea, digamos, ¿no? Esto pasa con cualquier cosa, desde la energía nuclear hasta la aviación aerocomercial. Yo me imagino el primer funcionario que firmando una resolución autorizó la aviación aerocomercial, lo que le debe haber temblado la mano. Ya habrían volado un montón de aviones y sin embargo, sí, pero el tipo dijo, yo tengo que poner el mocho autorizando que estos avioncitos, ¿no? Me imagino en 1910 o 1920, puedan volar, ir y volver, ir y volver. Entonces, ¿qué quiero decir? Que siempre hemos enfrentado, ¿no? Nuestra especie, el ser humano ha enfrentado desafíos. El desafío de enfrentar el cambio climático es un desafío muy significativo. Y bueno, justo es el sector científico argentino y una empresa argentina la que nos da la buena noticia de que podremos tener trigo aunque tengamos menos precipitaciones. Y bueno, y tendremos que desafiarnos a nosotros mismos para tener una trazabilidad de alto nivel. Está. Puede ser lo que se está hablando, el tema de segregación, lo que podría implicar, digamos, que esto, digamos, puede darle continuidad, digamos, al trigo del HB4 a nivel comercialización. Y la solución se va a tener que construir con compromisos y dialogando, por supuesto. A la Argentina se le abren dos mercados, el mercado del trigo y las harinas derivadas de eso, y el mercado de la semilla, ¿no? O sea, nosotros vamos a ser exportadores de conocimiento, esa semillita va a tener una patente adentro. Entonces, por eso es muy importante que nosotros vayamos por el lado de la gestión, porque el día de mañana nuestro sector biotecnológico puede generar otra semilla y otra, y si nosotros abortamos estos brotes con política inadecuada, ¿por qué las empresas irían a invertir en procesos de investigación? Entonces, a mí me gustaría un país que exporta conocimiento, y entonces genera mucho valor agregado. Entonces nuestros científicos pueden ganar bien, nuestras empresas que exportan semilla van a tener utilidades, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque a veces el miedo nos impide dar el paso que tenemos que hacer para conseguir cosas mejores, ¿no? Acá no es solo el mercado de un commodity, acá estamos entrando al mercado de el conocimiento. Y el sector político justamente tiene que dar señales, digamos, a los científicos y a estas empresas que quieren innovar un poco Primero, ¿no? primero, Iván, disculpate, primero lo que hay que lograr es que, y lo digo con humildad y con conocimiento del paño, como dije al empezar, que sea una conversación informada, que se escuche,
que no haya prejuicios. En Argentina se dicen cosas, se dicen un montón de cosas sobre un montón de temas. Vos, los medios de comunicación, disculpame, si le ponen micrófono a cualquiera. ¿No? El otro día en la manifestación unas personas alentaban contra una invasión china, después, bueno, y pareciera ser que como la palabra, como estamos en un todo vale de la palabra, entonces la palabra experta, la palabra sapiente, el razonamiento reflexivo, etcétera, queda muy desplazado. Entonces, en este caso, hay aspectos que son científicos, técnicos, económicos y comerciales, que tienen que ser vistos cada uno de manera adecuada, ¿no? Entonces, alguien tiene que dar garantía. Quiero decir esto, Argentina autorizó, sujeto a condicionalidad, lo que autorizó, luego de un proceso de una década o más aproximadamente de investigaciones, y hace más de un lustro o sea, no es que el viernes pasado terminaron con la primera planta experimental No, y salieron a probar, digamos. vienen de. Entonces, digo esto porque nosotros nos vamos a aplicar una vacuna el año que viene contra el COVID, que no pasó esos procesos, y ojalá que tengamos una buena vacuna y que el mundo científico-tecnológico nos alivie de esta presión que estamos viviendo con la pandemia, pero quiero decir, hay exigencias, esas exigencias hay que cumplirlas rigurosamente, hay estándares. Si esta semilla resulta ser exitosa comercialmente, a mí no me cabe duda que hay países que no son trigueros que van a pasar a ser trigueros, digamos, ¿no? No va a ser grande probablemente la expansión de la frontera agropecuaria, pero lugares donde hoy llueve 500 milímetros, 600 milímetros y que quizás prefieran tener algún trigo propio, Ujú. etcétera. Y si efectivamente esto es así, es probable que nuestro sector científico y nuestro sector empresarial vinculado al sector científico mañana busquen una semilla genéticamente modificada para resolver otro problema. Si no, no, digamos, ¿no? Perfecto, perfecto. Diputado, ¿algo más sobre este tema? ¿Quedó algo en el tintero? No, No. solo decir que a mí me pondría muy contento ir viendo cómo nos alineamos atrás de esta buena noticia, ¿no? Perfecto, perfecto. Un poco también, diputado, queríamos charlar sobre algunos temas que tienen que ver con la agenda legislativa propiamente dicho. Usted es secretario de la Comisión de Agricultura, así, de la Cámara de Diputados. Un poco, bueno, ¿cuáles son algunos de los temas más salientes que se están charlando en estos Bueno, momentos? no, la comisión, en la comisión se agolpan muchas cosas, pero nosotros lo voy a decir, estamos en un diálogo con otra comisión importante, que es con recursos naturales y ambiente, y yo estoy muy preocupado porque ha ingresado, tiene estado parlamentario, un proyecto de ley vinculado al tema de los incendios, ingresado por el diputado Máximo Kirchner, con sanciones muy severas a los titulares de los campos incendiados. Y voy a tratar de poner una visión y por qué mi preocupación. El mundo está viviendo un cambio climático, parece mentira que lo del HB4 y esto están emparentados. El mundo está viviendo un cambio climático. El año pasado tuvimos un incendio en Australia de alrededor de un poco más de 20 millones de hectáreas. Mire, nosotros nos asombramos por Córdoba, y Córdoba son 300.000, es un poco más del 1%. O sea, imaginemos lo que fue Australia. La Amazonia, el anteaño pasado, nos acordamos, California. O sea que evidentemente, más allá de los descuidos, del mal manejo, de cuestiones culturales, como en muchos lugares, y todos lo sabemos, durante mucho tiempo se ha quemado la maleza para reposicionar los lotes, etc. Pero más allá de todo eso, la frecuencia, la recurrencia, la intensidad de los incendios no obedece a cuestiones humanas, obedece a una cuestión de ciclo climático. Y frente a eso, la estrategia de un Estado, esto no tiene debate, es entrenamiento, equipamiento y tecnología, o sea, no es punición. O sea, Claro. son más estaciones meteorológicas, son mejores cuerpos de bomberos, son elementos técnicos más sofisticados, más mapeo satelital, más anticipación. Porque yo me imagino una persona, vamos a suponer que hubo un incendio intencional, vamos a suponer la peor de las hipótesis, un incendio intencional, y avanzó sobre el lote del vecino, que no fue el que tuvo la intención. Y yo le prohíbo por 30 años disponer de su propiedad a una familia, porque el incendio intencional del lote de al lado avanzó sobre mi lote.
Entonces, ¿tiene sentido? ¿Qué mensaje estoy dando? ¿Y cómo va a controlar el Estado argentino eso? Entonces, esa perspectiva de que hay un malo que hace el mal, yo soy de la idea de que uno de los roles del Estado es determinar qué está prohibido, qué está permitido, y lo que está prohibido debe ser perseguido, por supuesto. Y creo que está bien tener esa actitud, pero en este caso hay como una fantasía de que por detrás de los incendios del Delta o de Córdoba hay una mano oscura. Y la verdad es que lo hemos visto tan en las redes, productores llorando, personas Ujú. desesperadas al lado de sus animales muertos, etcétera. Entonces, a tanto que se habla de empatía, a mí me gustaría tener más empatía en este tipo de casos. Digamos, ¿no? Y que el Estado argentino diga, frente a este desafío, nosotros vamos a tener una estrategia porque, porque la semana que viene no se va a restablecer el clima. Entonces, probablemente tengamos varias décadas de situaciones climáticas complejas. Entonces, vuelvo, más entrenamiento, más equipamiento, más tecnología. Y bueno, tratamos un poco con el Jesús en la boca de que llegue al recinto un proyecto meramente punitivo que lo único que haga es irritar a un sector que ya de por sí no la está pasando bien. Perfecto.